¿Qué tal amigos? Estamos otra vez aquí transmitiendo en vivo. Ayer transmitimos tarde contestando algunas preguntas y no hicimos nada del punto de venta, pero aquí estamos otra vez puntuales subiendo otro video de Leich en la campaña esta de Genghis Khan, la campaña de los mongoles. Y bien, vamos a pasar a saludar a los que subieron en el video anterior a esta misma hora. Vamos a ver quiénes fueron. Permítanme, aguántenme, ya estoy viejo y no le entiendo estas cosas. A ver, igual, creo que son las mismas personas. A mi papá, los ciclones del arroyo de Julio Leiva, un saludo para él, ojalá nos esté viendo ahorita. Leiva Dani, también un saludo. A ver, ¿cuándo me traes otra? Diego Ragot dice: saludos. Saludos, Diego Ragot. Estamos a punto de empezar y estamos mandando aquí saludos a las personas que estuvieron ayer en Facebook, porque estamos transmitiendo ahorita en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Creo que son todas. Y BK. O sea, el BK es como la plataforma rusa. Vale más tener varias redes sociales. No clavarse nomás en Facebook o en Twitter, porque de repente empiezan a limitar mucho. A ver si no me limitan un poco en Facebook, que es donde más likes tengo. Bien, un saludo a José Rosario Eduardo, a Lucky Ero, que es la misma persona, Lucky Ero. A ver cuándo jugamos. Diego Ragot dice: ¿harías otro cover de guitarra eléctrica? Sí, de hecho sí está dentro de los planes. Aunque no sé tocar mucho, tengo como un año que no toco. Lo tomo más como un pasatiempo, ¿no? De hecho no me considero ni músico. Toco algo de batería y guitarra, pero muy leve. A ver cuándo subo uno de una canción que me guste, porque si no me gusta la canción, simplemente no me sale. Si hay unas que me gustan, que quiero sacar y no me salen, batallo un poco. Ahora otras que no me gusten. Dice Diego Ragot dice: a ver, me gustaría que lo hicieras de una canción muy corta. Muy corta, pues tú di cuál y vemos si la hacemos. A ver si me sale. También vamos a saludar a Alexis Mendoza, Chris Treviso y a su grupo. Lo vi el grupo, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el grupo musical que tiene Chris Treviso, creo que es de Chihuahua. A Héctor Sañudo, alias La Licha, discúlpame, el Lichu. Me acuerdo que iba conmigo en el Instituto Tecnológico de los Mochis. Y a mi amigo Ever Quiñones, un saludo para él también. Y he estado notando que no se ven los comentarios del ¿cómo se llama? Del Facebook. Si quieren comentar acá les voy a pasar el directo ahí para que amigos puedan comentar ahí en YouTube o Twitch. Dejen busco de la URL. A ver, espérenme. Lo voy a poner aquí. Ese es el directo, amigos, por si quieren que salga el copiar, pegar. Ahí está. Ahí les voy a dejar el directo de YouTube para que puedan comentar y se escuche por si gustan. Porque si comentan mucho 21 en Facebook. A ver. Dice: Va a salir la URL. https://gaming.youtube.com/c/julius555blogspot.mx/live. Y bien, un saludo para ti, compañero. César. ¿Otra vez? Vamos a esperar a que termine para que me deje Dice: hablar. https://gaming.youtube.com/c/julius555blogspot.mx/live. Ahí está, por si Diego Ragot por si gustan que salga.
dice: lo siento, no vi uno de tus directos anteriores y no sé si ahora puedes usar las civilizaciones del Forgotten. Refiriéndome a los... Lo siento, no vi uno de tus directos anteriores y no sé si ahora puedes usar las civilizaciones del Forgotten. Refiriéndome a los... Diego Ragot dice: italianos, eslavos, etc. Ok, mira, no soy acostumbrado a jugar con esas civilizaciones, y ahorita la versión que tengo es el HD. Ya que terminemos las campañas del HD, seguimos con la otra versión. Yo me imagino que los italianos y eslavos deben de tener sus campañas. Pues jugamos esas campañas, a ver qué tal. Y bien, vamos a ver quién más mandó mensajes ayer. Eduardo Tolentino Moreno, un saludo para usted también. Vamos a ver si Eduardo Cortés también, un saludo. ¿Y quién más? A ver cuándo se hace una partida allí en Bubbly, o como les guste a ustedes mejor. Ahí recordando viejos tiempos en la secundaria. Me refiero a José Rosario Eduardo y Ever. A ver cuándo se hace ahí una partida. Y bien, también un saludo a SFR, por allá en Argentina, que ayer nos estuvo ayudando ahí en la partida. Y también no me acuerdo cómo se llama. Es que estoy viendo a todos los que participaron en Diego Ragot dice: la canción que digo es una de un tráiler usado en varios juegos de The Legend of Zelda, el Riders of Doom. Pues pásala y vemos si me sale. A ver qué pasa, y pues a ver si me sale con la guitarra, aunque tengo la guitarra un poco gastada ahorita. Creo que tiene un problema en la pastilla. Igual voy a intentar. De hecho, subí un video hace mucho en donde les muestro cómo usar un programa parecido al Pro Tools, pero en Linux. No me acuerdo cómo se llama. Ardour se llama. Y a veces funcionaba y a veces no. Vamos a intentar a ver qué pasa. Bien, vamos a comenzar el juego. Ya hay varias personas conectadas. Y aguántenme. Vamos a ver si está todo bien aquí. Saludos a George-Falso, que se acaba de conectar. Vamos a empezar. Vamos a ver quién le está dando like al video en vivo ahorita. Eduardo Cortés. Vamos a ver. Ok, vamos a empezar ahora sí. Hacia China. Vamos a ponerla en moderada para que no nos consuma tanto tiempo. Cada vez que va avanzando está mucho más difícil. Así que vamos toda Mongolia empezar. Está bajo el poder de Genghis Khan. Más allá hay dos vastos imperios, China hacia el este y Persia hacia el oeste. Persia sería la siguiente opción lógica de batalla, ya que nos separa de los ricos vastos de Europa. Pero antes de eso, Genghis Khan tiene otros planes. Después de ser testigos del poder de nuestra caballería en acción, los chinos solo querían hablar de paz. Nos prometieron incluso que nos apoyarían en nuestra campaña del oeste. Pero una vez que nos alejamos de China, decidieron no enviar los hombres y las armas que habían prometido a Genghis. Es el momento de otra demostración. Persia puede esperar. Mientras tanto, la horda se dirige nuevamente al este y nos preparamos para invadir China, el imperio más grande y más avanzado del mundo. Bien, se me hace que va a estar difícil. Conquista a los Tanguts, a los Xia, no sé cómo se pronuncia, y a los Jin y a los Huns. Ok, vamos a ver las pistas. Dice: la gran muralla será infranqueable sin armas de asedio. Afortunadamente puedes capturar algunas armas de asedio al noroeste de la muralla. Tu campamento base puede servirte de defensa por poco tiempo,
Tendrás que ir hacia China en busca de más recursos. Las naciones chinas olvidarán sus diferencias y se unirán contra un enemigo común. Deberás Diego combatir Ragot contra los 4 al revés para que dice: ninguno se haga demasiado fuerte. A ver. esta canción en sí es una versión más corta de una perteneciente a la película de 1982 de Conan el Bárbaro. A ver, pásamela y la sacamos. Ahí una chancita. Bien, dice aquí en las pistas que tu campamento puede servirte. Las naciones chinas no nos da ni una dirección. Al noroeste de la muralla. Ok, vamos a buscar la muralla y en base a eso vamos a explorar el mapa. Uno que explore así al azar y otro vamos a ir buscando. Aquí hay piedra, nos va a poder servir más adelante. Me acuerdo que jugué la muralla debe estar por aquí. Jugué esta campaña cuando iba a la secundaria hace como unos 10, 20 años. Empieza sin aldeanos. Un lobo. Bien. Un barco. Hemos capturado un barco de transporte. Bien, aquí hay puestos de avanzada. Aquí está el... Diego Ragot dice que ya tiene covers en guitarra, pero solo de la de Conan. Tal vez la de Conan sea más difícil. Sí, pues a ver si me sale, ya que no soy en sí yo músico. Pero si podemos hacerle la lucha, pues lo calamos. Con trabajo soy programador, a duras penas. Pero sí le podemos hacer la lucha y volver a conectar la guitarra otra vez, a estar ahí toda empolvada. La guitarra eléctrica. Diego Ragot Gran muralla china. dice: Nuestro ejército. por eso creo que la de Zelda te guste más. Los exploradores han dicho que hay un pueblo chino hacia el noroeste. Quizás podamos convencer a alguno de sus expertos de asalto para que se una a nosotros. Ok, el noroeste, norte, sur, este, oeste. Entonces por aquí debe haber un pueblo. Vamos a ver si está por ahí. Nos encontramos este barco de transporte. Aquí está el pueblo. Son los ingenieros. ¡Mongoles! ¡Sálvese quien pueda! Vamos a explorar a ver cuántos son. Bueno, vamos a traernos todos de una vez para ya empezar a hacer la base. Vamos a seguir explorando aquí. Vamos a dejar a un explorador. A ver, no vienen, aquí vienen. Mariela Ah, Mariela. dice: corazón rojo. Mi esposa. Un saludo para ella, que ahí está ahorita. No la veo. Va a estar ahí en el cuarto. Un saludo. La amo. Hizo buena comida hoy. Me comí un arroz y quedé muy al 100. Arroz con pollo. A ver, vamos a dejar estos aquí. Y voy a dejar uno aquí por si acaso. Y vamos a empezar a... No la voy a hacer con este ejército para este pueblo. No tengo arietes, aunque dicen que hay armas de asedio aquí. Órale, vamos a torearlo. Atacar y retroceder como hacen los mongoles. Órale, ahora sí. Oye, me falta... Me falta un explorador. Aquí está. Listo. Ok.
no voy a poder destruir el centro urbano, me van a atacar con flechas, entonces se supone que hay armas de asedio por aquí. EZFR Ahí dice: está. Estos expertos. hola, justo te pregunté en Facebook, jaja. Sí, empezamos a esta hora más o menos. EZFR dice: pensé que no ibas a hacer un directo. Sí, siempre que se pueda vamos a hacerlo, acabo que no nos Diego toma Ragot mucho tiempo. dice: no sé si tú sabes, pero el tutorial de este juego está inspirado en la película de Mel Gibson de 1995, El corazón valiente. Sí, la de William Wallace. Sí, sí la he visto. También hay otra de... Casi todas hay películas, hasta de Attila el Uno. Creo que de Saladino hay otra película también. Esa de Saladino la jugué yo hace... Creo que el año pasado jugué la de Saladino. Y es la más difícil Diego Ragot que he jugado. dice: lo digo porque en 2018 y 2019 salieron 2 secuelas para Braveheart. Braveheart, 2 secuelas. ¿De qué se tratará? Bien, ahora miren, lo que tengo que hacer aquí, voy a necesitar el oro, pero no quiero pasarme por el río. Tengo que destruir esto y amurallarme en friega. Ave María Purísima. Ahí está. Así que voy a destruir este. Voy a limpiar aquí de los azules, que no le den. Diego Ragot dice: Ahí está. siendo legítimo rey de Netflix con Chris Pine y la otra creo que se llamaba The Bruce. De Bruce. Ah, sí, también hay un personaje ahí que se llama... Es el que creo que lo traicionó, ¿no? Traicionó a Wallace. A ver, me falta aquí... Según esta civilización de los mongoles, es mejor mandarlos a cazar. ¿Dónde está? Cazadores trabajan un 50% más rápido. Pero pues no me voy a arriesgar ahorita en andar. ¿Qué pasó? Ya perdí la partida por culpa de... Bueno, nota, no volver a usar... No volver a usar catapultas. Pues la... Será la primera partida que voy a perder en vivo. Sí, güey. EZFR dice: muy pocos likes. Sí, así empieza. Diego Ragot Ay, María dice: Purísima, ya valió. ¿Cómo de vuelvo? ¿sabes hablar y comprender inglés? Signo de cierre de interrogación. No, pues no mucho, 2, 3. Ok. Por favor, me amurallo. Ya perdí mi primer batalla aquí. A ver. Voy a cerrar esto y... Ok, aquí vamos bien. Voy a necesitar más edificios para avanzar. Perdón, también casas. EZFR dice: ¿qué es mejor? ¿Windows, Mac o Linux? Pues es que depende para qué lo vayas a usar. Si lo vas a usar para juegos que usa la mayoría de la gente, pues quédate con Windows.
En mi caso, yo como programo y tengo varios servicios en varios servidores, pues lo que uso es Linux. Igual uso Windows porque también trabajo con programas hechos en Windows, con un programa pues ya un poco viejo que se llama Visual Basic 6 y SQL Server. Pero también para otras cosas utilizo el Apache y el Java, el SAM, toda la paquetería del SAM, que viene siendo el PHP, MySQL y Apache. Pero no es que haya uno mejor, uno peor, sino que depende para qué lo necesites. Por ejemplo, mucha gente solamente programa para aplicaciones para Mac y iPhone. Pues lo mejor para ellos es usar todo lo que viene siendo los productos del Mac. A mí, como me gusta programar para no depender de una máquina, de un sistema operativo, uso el PHP, que a muchos no les gusta, pero a mí me ha servido. Y para aplicaciones de escritorio uso lo que viene siendo el Java, porque no quiero batallar en convertirlo. Es una fría. Según hay una utilería que se llama Xamarin, pero pues andar aprendiendo ahí, prefiero. Sí me gusta aprender, pero me gusta aprender, hacer el programa y obtener la ganancia. Por ejemplo, primero aprendí Java primero, hice un programa, hice un poco de dinero con él, vendí el programa así a unos clientes y pues ya lo aprendido ahí quedó, documentado y todo. Y después ya me pasé a la programación web, que también pues ahí ya he ganado algo. Aparte comparto lo que sé para que no se me olvide, porque a veces hago unos cambios y acostumbro mucho yo a formatear las computadoras, a borrarlo de nuevo. Dice: ¿tienes en mente hacer tu propia red social como Facebook? La verdad no, porque ya hay red social, ¿para qué voy a hacer una? O sea, el secreto de las redes sociales no es hacer la red social en sí, eso es relativamente fácil. Para que una red social gane, toman acuerdos como por ejemplo aquí en Telcel, Gina Manzola Imperial. Por ejemplo, con Telcel, y lo ponen, hay paquetes donde el Facebook o Twitter es gratis. Es por eso que se hacen populares. Y lo que hago yo es estar en varias redes sociales, porque a veces se ponen mamonas una, o no sé cómo, le dan preferencia a otro tipo de gente y a unos lo censuran, y pues lo balanceo estando en otras redes sociales y ya no tengo problema. Por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo en varias redes sociales. No creo que me puedan censurar de todas si no hago lo que ellos dicen, porque ya saben, a uno pues no le gusta que le digan qué cosas decir o hacer. Aunque nunca me he dicho que diga nada, pero sí, lo que sí ha pasado es que te dicen no hables de tales temas. Pero pues ahí estamos. Pero hacer mi red social en sí, pues no, o sea, no, como para qué o qué, no tiene mucho, para mí no tiene mucho sentido. A lo mejor otra EZFR sí. Dice: ¿te animarías a crear tu propio OBS Studio? Pues es que ya existe. Ya a mí ya me soluciona el Open Broadcaster. Lo que sí haría tal vez sería modificarle un poco el código, pero hasta ahí. Creo que es software libre, puedo hacerlo, pero hasta ahorita no he tenido la necesidad. Pero ya que surja la necesidad, pues sí lo hago.
Bien, creo que vamos un poco lentos. Y lo bueno que no me han atacado. Están avanzando todos a la edad imperial y yo estoy en la edad feudal. Creo que estoy en desventaja. No tardan en atacarme. Bien, bien. A ver, se me olvidaba. Tengo que mandar... Ave María Purísima. EZFR dice: ¿te gusta el Age of Empires 2 Definitive Edition? Pues no lo he jugado hasta ahorita. Pero ya que tenga la oportunidad, me imagino si es igual que esto. A mí me gusta más el original, que es este. Pero ya que tenga la oportunidad de jugarlo, ya que venza las partidas del HD, pues vemos a ver qué tal, a ver si lo aguanta la computadora. No me gusta que pida muchos recursos. Santa Virgen de la... A ver qué voy a hacer aquí. Los voy a traer, que vengan hacia acá. A ver, vengan para acá todos. Aléjense. Está un poco complicado. Bueno, ahora este. EZFR dice: la IA te da y no consejos, jaja. Sí, me están ganando. Acércate, acércate. Creo que ya valió real. A ver. Ah, aquí tengo un explorador. A ver si la podemos vencer. Está más difícil ahora. Ah, caray. Bien, vamos a ponernos serios. EZFR dice: ¿conoces el Army Men RTS? No sé qué es. ¿Qué es eso? Bien, como que andamos un poco flojos aquí. Lo que tengo que hacer es... Tengo que hacer muchas cosas. Tengo 4 o 5 problemas encima y creo que no la voy a armar. Bien, nos queda de experiencia. Mientras lo que... Puta madre. EZFR El pinche lobo. dice: es un juego similar que el Age 2, pero tirando a soldados de plásticos. Soldado de plástico. No, pues apenas... EZFR dice: soldados verdes, morados o marrones. Soldado verde, morín. Y ahí me está cazando lobo. A ver. Vamos a agarrar a otro. Este no. Nos están dando machín, creo que... Pero todavía podemos hacerles un poco de frente. Bien, ya están todas las parcelas ocupadas. Vamos poniéndonos serios ya, porque
Bien, creo que hacer un muro aquí está bien. Necesito esos recursos. EZFR dice: avanza a la edad de los castillos. Sí, eso quisiera ahorita, pero no tengo recursos. Y no puedo darme el lujo de no tener soldados porque de repente llegan. Voy a crear más aldeanos para la comida. Pensaba avanzar aquí. El fuerte de los mongoles son los arqueros a caballo. Ahorita nomás avanzo a castillos. Nomás avanzo castillos, ya se viene lo bueno. EZFR dice: ¿cuál es tu facción favorita de Leixos? Pues los españoles y los hunos. Los hunos porque no batalla con casa, pero tienen una desventaja de que si dejas avanzar a los contrarios, pues ya no la armas. O sea, los hunos son buenos en castillos para ataques relámpago. ¿Cuáles otros? Los vikingos también me gustan. Es que para cada civilización hay una contracivilización. Por ejemplo, los teutones son los sarracenos. Creo que sí, aunque no estoy muy seguro. ¿Y cuál otra civilización está bien? A dos. El asunto es que no voy a poder picar a este oro porque está aquí estorbando y no voy a poder avanzar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? EZFR dice: recuerdo cuando usabas máscara verde para hacer vídeos, jaja. ¿Máscara verde? Pues todavía no. Ah, ok, sí, hace rato. Bien, espero que no me coma el tiempo aquí. Nos falta 800, vamos a la mitad de alimento. A ver, tenemos 16 granjeros. Como que tardan mucho en conseguir el alimento. Y para avanzar se ocupa 800 y 200 de oro. Bien, ¿qué más nos hace falta? Ya van a empezar. A ver, ¿dónde están? A ver, ya me estoy estresando. Vamos a poner estos. Entra tu máquina. EZFR 94. dice: Ahí está. ¿cuál es tu campaña favorita hasta ahora? Creo que la de Atila al 1 me gusta. Hasta ahorita. Y la de Saladino porque está difícil.
Ok, nos van a destruir aquí. Concéntrese nomás en destruir esto. Y... sí, qué rápidos son. Tienen mejor tecnología por eso. Ave María Purísima. A ver. Ahí está, me retiro. Me retiro. Me retiro. No ataquen. No ataquen. ¿A dónde van ustedes? EZFR dice: No, son dos nomás. ¿son enemigos chinos o mongoles? Sí, son chinos contra mongoles. Bien, mira, ya vamos a avanzar a castillos. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer para no tener más problemas con esto es... ah, ok, tengo la gente guardada aquí. Váyanse para acá, váyanse para acá. Ahí lo voy a entretener un poco. Bien, 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 bien. Ya todos están en Imperial, pero no hay bronca. No hay bronca, no hay bronca. Todavía aguanto. A ver, vamos a... EZFR dice: la primera vez que jugué a Ley 2 fue con la campaña Lepanto en el año 2009. Ah, la de Lepanto sí la he jugado. El juego está muy buena esa, está difícil, tienes que defender una maravilla. Y hablando de maravilla... EZFR no me gusta... dice: no tenía ni idea del juego y pensaba que los turcos eran magos, jaja. Sí, a mí no me gusta andar con el tiempo medido. Por ejemplo, aquí van a construir una maravilla y no sé cómo la voy a armar. Huye. Y eso me mató en el aldeano. Huye. Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Dónde está? Ok, no hay bronca, no hay bronca. Ok, tengo que avanzar destruyendo pero tengo que recuperar estos recursos para destruir a los amarillos, que son los más fuertes. Si no destruyo los amarillos, voy a perder la batalla. Y a estos mantenerlos a raya. Ya no tengo oro, así que debo de ser rápido ya. No se distraigan, quédense aquí todos.
Se supone que si metemos estos aquí el ariete se hace más fuerte. Digo, perdón, más rápido. Así que vamos a empezar aquí otra vez. Y ahí viene. Vamos a la universidad, a ver si podemos avanzar a torres de vigilancia. EZFR dice: ¿qué rango tiene tu canal? ¿Videojuegos o tutoriales? La verdad no sé, pero pues subo videojuegos y tutoriales. Ahí está. EZFR dice: vi que para monetizar depende del contenido. Sí, de hecho no estoy monetizando en YouTube. Lo que yo más monetizo es cuando le pongo los enlaces de AdFly a los fuentes que subo, a los cambios que voy haciendo. Pero hasta allí nomás. No. A ver, vamos a ir aprovechando aquí para picar oro. Tengo que llegar aquí y poner una base. Y what? Ave María purísima. Bueno, son 3. No hay problema. EZFR dice: hay youtubers que abusan con la publicidad y piden muchos patrocinadores y se me hace un asco. Sí, yo nomás pongo, o sea, yo no cobro por los fuentes que subo. EZFR dice: Y de este no cobro. hay un youtuber de lechos que te juega 1 VS uno solo por $1. Bueno, ahí pues jugar por dinero, pues está bien, o sea, yo lo único que hago, le pongo el enlace ahí del ¿cómo se dice? Para que puedan descargar ahí lo que necesitan. Y no les gusta, a muchos no les gusta eso, pero pues, o sea, no estoy poniendo publicidad yo en YouTube. Yo digo que esperar ¿cuánto tiempo es? Esperar 5 segundos para descargar. La palabra cultura, un pueblo que duerme en tiendas. Tengo que hacer aquí una. O sea, esperar 5 segundos no se me hace mucho. Ahora que si quieren el enlace directo, que yo pierda tiempo y mandarles el enlace directo, pues está bien. Nomás que ahí sí les cobro. EZFR dice: sí, yo también le pongo adfly a los enlaces, jaja. Y de este, pero, o sea, los fuentes los subo en Telegram. Si saben cómo meterse en Telegram, pues ya no ocupan meterse si están dentro del grupo, pueden descargarlo sin estar en AdFly. Ahora que si no les gusta la publicidad, lo que voy a hacer es poner el curso en Udemy para que lo puedan comprar y ahí ya se evitan la publicidad. Ahí está, a ver, aquí tengo que listo. Bien, tenemos 272 años. Vamos a guardar aquí la partida porque no me gusta estar a mí en contrarreloj. ASD
EZFR por si no llego a tiempo. dice: sí, es un trabajo las horas que les metemos en el computador. EZFR dice: jugar videojuegos para mí no es un trabajo. Sí, para mí tampoco. Pero cuando se trata de los programas que hago, pues sí. Eso pues ya trabajo no es por ejemplo subir el video, porque es un pasatiempo para mí. Yo tengo mi trabajo aparte. Pero que me hablen para pasarles el fuente directamente y por no querer esperar 5 segundos, pues es tiempo que estoy consumiendo, que pudiera hacer otras cosas. O cuando me piden algún cambio también en específico, pues programar no es algo, como así decirlo, algo que te lleve 3 minutos fácil. A veces un pequeño cambio te puede tomar 1 hora. Y pueden ver ustedes que la hora se cotiza más o menos en EZFR 350 dice: $30 sí, mínimo. te entiendo. Pero el juego en sí, pues, de hecho, no hay anuncios en el YouTube. No sale ni un tipo de anuncio en el YouTube. Pero en lo demás, pues sí le pongo aportadores. Bien. Aquí hay oro. Tenemos que cortar oro de aquí. Y aquí están los amarillos. Tenemos 232 años. No sé si la vayamos a hacer. Ya destruyendo los amarillos, para mí es fácil todo lo demás. Vamos a ver a explorar un poco. No hay oro. Podemos hacer aquí una base. Pero esto no deja donde estar. EZFR ¿Qué pasa? dice: lo que no entiendo, tienes 2000 seguidores y solo 1 espectador. Sí, está medio raro. Bueno, también en el Facebook creo que hay gente. No sé ahorita realmente cómo estemos. Yo tampoco entiendo, pero no sé cuántas personas hayan en el directo ahorita. Tal vez porque sea domingo, no sé. O esté aburrida la partida. Ok. A ver. ¿Dónde me están atacando? No me acordaba que puedo crear un centro urbano aquí en una batalla. ¿Cómo dan lata estos? EZFR 200 dice: años. a mí me pasa lo mismo. Hace poco llegué a los 1000 y no me ve ni mi perro. EZFR dice: ja ja ja. Sí, es que hay días buenos, hay días malos. Mira nomás. Ok. Bien, creo que voy a cerrar aquí mejor.
Tengo que centrarme en los del color. Los que tienen color, ¿qué? EZFR dice: pero hay gente que tiene un vocabulario feo y le ven 100 personas, jaja. Sí, es que a veces el salseo atrae gente. EZFR dice: y con los mismos seguidores que nosotros. Sí, es que a veces los suscriptores no... Ah, caray, no me deja. ¿Qué pasa? Ok, lo que tengo que hacer aquí... 165 años. Voy a guardar aquí la partida. A ese de 2, porque no quiero empezar otra vez desde cero, en caso de que no la haga. Ah, ya viene otra vez, hombre. Ok, voy a traerme unos 3-4 aldeanos. Bien, hay caballeros ahí. Vamos a ver cómo nos va. Amor Mindu. 142 años. ¿Ustedes creen, amigos, que la vayamos a armar? Híjole. EZFR Bien, voy a dejar esto aquí. dice: sería épico si te dejaran usar la unidad Gengis Khan en esa campaña. La verdad que sí, pero pues no. Bien, aquí pues está Intraturruni. ...128 años, no sé si lo voy a armar. Voy a traer unos aldeanos para que esté más rápido el asunto aquí, porque no quiero volver a empezar, sinceramente. Los 3 aldeanos, bueno, estos los voy a poner a cortar madera y voy a agarrar 3, 4 de aquí. Mira nomás. Ok, mientras voy a llevarme a estos. 112 años, 112 años. Uy, María Purísima. ...106 años, 106 años... Bien, vamos a explorar. El asunto aquí es... El asunto es que solo puedo construir hasta 75 unidades.
Creo que vamos bien. Bien, vamos a explorar. Creo que sí la podemos armar. 89 años. 89 años. EZFR dice: dale que puedes ganarla. Ya tengo suficientes jinetes. Pero, caray. Huye, perra, huye. Perdón por la grosería. A ver si construyo otro aquí. ...68 años... no sé si lo voy a lograr. Son muchos jinetes. EZFR No lo voy a lograr, creo. dice: jaja. Órale. 55 años, 55 años. Son muchos jinetes. Ya me quedan 50 años, 50 años. Solo destruyendo esa puerta, tal vez ya. Chasney 46 46 años, 46 años. dice: hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Saney? Aquí, pues, en contratiempo, quedan 41 años, Zafo. Solo destruyo esos y ya. A ver, los voy a distraer. Viniendo para acá con la caballería. Ahí está, creo que va a funcionar. ...28 años, 28 años, 28 años... 28 años... A ver, aquí creé algo que no debí haber creado. ...20 años, no lo voy a lograr, amigos. No sé si invertirle más tiempo en esto. EZFR Debí haber creado más cuarteles. dice: no llegas. ¿Qué es lo que me hace falta? EZFR Son los mismos cuatro. dice: 10 años ya no la el hago. amarillo tiene muchos caballeros. Sí, pero, o sea, con llegar a la maravilla, con destruir la maravilla, ya gano mucho tiempo. 6 años no la hice, amigos. Pero
que hacer la lucha. Bien, perdí, amigos. Vamos a cargar en donde nos quedamos ahorita. Aceptar. No me gusta jugar en contratiempo a mí, pero pues ni modo, es parte de... Quedan 163 años. Lo primero que tengo que hacer es traer entonces estos aldeanos aquí. Y lo que necesitamos crear más es lo que vamos a necesitar más son primeramente muchos piqueros. Bien, vamos por más aldeanos. ¿Qué es ese ruido? Bien, vámonos a los cuarteles. Y para no quedarnos sin madera, bien. EZFR dice: 122 años. Está difícil. Sí, es que no está. No tanto porque no se pueda vencer, sino que hay un límite de tiempo para destruir esto. Oye, pero a ver, reviso a ver si no hay por aquí un espacio para poder descentrar por acá. Bien, de haber sabido esa información. Ok. 109 años. ¿Ustedes creen que ahora sí la vayamos a hacer? Vamos a explorar, vamos a sacrificar este explorador. A ver si por aquí podemos entrar sin problemas. Porque está todo lleno de... Santiago Ramírez dice: si vas a asaltar a los verdes va a ser imposible, sus murallas con torres de bombardeo al este de la islita hay muchos barcos. Al este de la isla. EZFR No, mi objetivo ahorita nomás... dice: Mi objetivo es destruir al amarillo. mejora la armadura en láminas. Así. Bien, vamos a atacar. Nos quedan 89 años, va muy rápido. Pero pienso yo que ahora sí podemos ganarles. Vamos a traer a los caballeros. Santiago Ramírez dice:
Necesitas armas de asedio. Sí. Santiago Estoy haciendo- Ramírez dice: o un lanzarocas. EZFR dice: sí, muchos arietes. Santiago Ramírez dice: o ponle un castillo ahí enfrente. Ah, sí, cierto. A ver. Ah, no, pero no tengo. El problema es que no me deja crear mucha población. Si no, ¿desde cuándo? Bien, me hizo un favor. Tengo. Santiago Ramírez dice: pon más torres de vigilancia o un castillo. Santiago Ramírez dice: ponle rocón. Santiago Ramírez dice: jaja, no es cierto. A ver, vamos a seguir creando aquí. Ahora el problema van a ser... Ah, cabrón, ya va tan rápido. EZFR dice: harás partidas con suscriptores. Sí, posiblemente, ya que avancemos un poco aquí a lo que viene siendo 40 años, 40 años. ¿36 años? Sí la voy a armar, amigos, sí la voy a armar. A ver, controla. Vamos a avanzar aquí. ...30 años. EZFR Creí que ya no tenía. dice: mejora guerrillero de élite. Sí, ya está mejorando. Ya tomando esa puerta, aunque ya va 21 años, entonces... EZFR A ver, no la dice: armamos. y mejora el +1 de los arqueros. Es cierto. Bueno, para la otra ya sé. ...11 años, no la armé otra vez, pero ya sé cómo atacar. Sí, está más imposible esto. Santiago Ramírez dice: ¿Ya valió? Vamos a cargarla de nuevo. haz un puerto para explorar pues por un río y ver más sus edificaciones porque son muy fuertes. Por un río. A ver, vamos a ver aquí.
Bien, ¿qué aprendimos de lo anterior? Lo que vimos anteriormente es que van a atacar con arqueros. Que por el río que me meta, pero lo malo que aquí EZFR 139 años. dice: creo catapultas. Las catapultas me pudieran Santiago ayudar. Ramírez dice: creo que las murallas no valieron la pena y podrías haber invertido en un castillo. No, pero no iba a poder sacar oro. No iba a poder sacar oro y ya se imaginarán. Ok, 1, 2, 3, 4. Y también voy a ocupar mucho de esto. Ok. ¿Esto qué es? Años tengo que, en el primer ataque tengo que lograr entrar. Chasney 46 A ver, ¿qué nos dice? Nos quedan 92 años. De momento. dice: Métanse, métanse. pon un mercado y cambia madera por piedra. Madera por piedra. EZFR A ver, aguántenme. dice: me gustaría verte jugar las campañas del Army Men RTS, están buenas. Pues ahí luego. A ver Chasney si- 46 dice: madera tienes mucha. A ver si es cierto, pero no tengo. Lo que desearía es tiempo. A ver, vamos aquí.
Bien, necesito sacrificar unos soldados. A ver, vamos a ver cómo nos va con la catapulta. Ay, me María Purísima. Debí de haber desayunado. Oiga, ¿qué están haciendo eso? A ver, mantenga la calma. Bueno, ya no tengo piedra. Perdón, madera. $28, creo que no darme. Creo que no es tiempo suficiente. Creo que por aquí. Santiago Ramírez dice: Miren, lo que puedo hacer, ya no la armé creo aquí. que con el muelle puedes hacer galeones de asedio o algo así, que son como los cañones que lanzan mucho y sirven para las torres. No, no me deja con los... Tiene aquí en camino. Miren, me acabo de dar cuenta de algo. Aquí. Reiniciar. Vamos a reiniciar otra vez. Lo concentrado que estaba aquí no recordaba que podemos avanzar aquí a... Vamos a usar lo que viene siendo el mercado. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Comprar alimento. Ahí está. Santiago Ramírez dice: Bon la universidad y desarrolla balística. Es cierto también. Balística.
Ok, amigos. Entonces vamos a construir aquí un castillo, aquí escondido. Ok, ya estamos en Imperial. Entonces lo que tengo que hacer aquí son muchos soldados. Y lanzapiedras. A ver. Santiago Ramírez dice: también matacanes para cuando te ataquen la TRRS defienda. 200 y 200 de piedras si me alcanza. Ok. Vamos a ponerlos como posición defensiva. Ah, me comió el tiempo otra vez. Elemento insuficiente. años, 50 años y la armo. Creo que el castillo lo debía haber hecho más para acá.
Santiago Ramírez dice: La leva. ponle más alcance a las torres y al baileria para que sean más resistentes. Ok. A ver, aguántame, deja. Quedan 30 años, creo que no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. ¿Cómo le podré hacer aquí? Bueno, jugando la IA. Bien, otra vez, reiniciar. Santiago Ramírez dice: ponle química para que todo lo que ataque sea más fuerte. ¿El cual? Ok, Irene, lo que tengo que hacer aquí es construir el castillo aquí y avanzar rápidamente a la Imperial. 1, 2, 3, radio universidad. Pongo este. Mercado. Listo. Timo. Südherzchen. 132 años nos quedan. Ok, estamos rumbo para los 100 años. EZFR dice: ah, si podías pasar a la edad imperial, jaja. Sí, pero no tenía en cuenta lo otro de lo, ¿cómo se llama? No tenía en cuenta lo del mercado.
82 años. Vamos un poco más lento. Amarmindu. A ver, los hotkeys para... Hotkeys, no me acuerdo cómo se dice para la caballería, no me recuerdo cuál es. Sitting back. Matching. Zachar. Matching. 78 años. Santiago Ramírez dice: ¿cuál sistema operativo utilizas Linux y usas Wine? Ahorita estoy con Windows, pero tengo lo tengo en dos dual boot, como dicen algunas veces. Ok, ya casi. Me quedan 66 años. Santiago Ramírez dice: ponle química para que sea más efectivo. Sí, ya está lista la química. Ahí está. Bien, vamos a ver si la armamos. Nos quedan 50 años. Ah, cabrón. ...45 años... ...la puerta casi está derribada... Santiago Ramírez dice: Matacanes, albañilería, alcance de las torres. Bien, ahí está ya. Bien, vamos a distraer a estos para ya meternos aquí de lleno.
porque el tiempo nos va a comer. Ven nomás. Santiago Ramírez 25 dice: años. te faltan dos de las más importantes. A ver, ¿cuál? Albañilería. Mira nomás. Años, qué raro, ¿eh? ¿Será que no la va a poder vencer? A ver si me voy directo aquí. Pero no creo que la venza. Dos años. Un año. Y no. Ok, vámonos otra vez. ¿Cuánto tiempo yo jugando? Estoy perdiendo el toque. No mames. Ah, la otra es llegar por aquí. Santiago Ramírez dice: Explorar. Puebla ahora con muelles y barcos. Sí, muelles y barcos estaría bien. A ver. Ok. Dos intentos más. Si no la hago, es que de plano soy un manco.
Santiago Ramírez dice: con el galón artillado. Galeón artillado no te lo deja crear el mongol. Ah, sí me deja. Sí me deja. Ya la armé entonces. Santiago Ramírez dice: sería muy bueno usarlo. Ok, ya veo. Santiago Ramírez dice: y destruirles todo. Santiago Ramírez dice: pero de élite porque los normales no sirven. De élite, ok. Vamos a empezar a avanzar y mientras voy a defenderme aquí. A ver, voy a ver por dónde puedo ir atacando. Bien, acabo que no lo necesitaba tanto. Vamos a crear otro. Ya me estoy resignando poco a poco. Ya nomás venzo los amarillos y ya lo demás como si nada. Creo. Voy a entrar por aquí. Ok. Santiago Ramírez dice: ya hiciste el combo con la química, muy bien hecho. Sí, vamos a ver si con eso nos permite ganar. Pero el tiempo no nos deja. En el peor de los casos, lo que voy a tener que hacer es volver a empezar la partida y enfocarme en atacar al amarillo. Que me quedan 50 años nomás.
distrae un poco. $500 de oro. Me mataron a los aldeanos aquí. Híjola. Bueno, voy a ver si la armo con estos. Hay un artillado, pero de élite, ¿no? Santa Madre María. Caray, qué malo soy. Fácil no está. Bueno, no lo hicimos. Vamos a continuar mañana. Voy a estudiar un poco más aquí la cosa esta. Bien amigos, pues me voy agüitado. Hasta la próxima.